Bienvenidos a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestro historiador, Andreu Alegre. Puedes conocerle mejor en nuestros canales de Ecos de la Historia, en los Instagram de Historiador en Dinamarca y Copenhague, Quebec. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos a todos a un podcast más de Ecos de la Historia. Lamentablemente este será un podcast un poco especial, y digo lamentablemente porque todos hemos visto en las últimas horas las imponentes noticias que llegan desde Turquía. Para quien aún no lo sepa, un terrible terremoto ha asolado el país, así como también algunas partes del país vecino, de Siria. Y por lo que sabemos hasta el momento, hay miles de muertos, barrios enteros absolutamente destruidos, y es una catástrofe humanitaria sin paliativos a todos los niveles. Pero hemos decidido hacer este podcast un poquito porque, como pocas cosas más podemos añadir sobre lo que es la catástrofe en sí, hemos decidido hacer una pequeña reflexión sobre cómo estaba el país antes de este suceso, cómo estaban sus relaciones internacionales, cómo marchaba su economía y cómo su historia estaba dictando una vez más las políticas del país otomano en una especie de reflexión personal, o más bien una especie de estado de la cuestión de cómo está el país o cómo estaba el país antes de estos terribles sucesos. Empezamos. Bueno, sabemos que Turquía se está posicionando como uno de los actores claves en el panorama internacional a muchos niveles. Y está consiguiendo esto porque sabe que posee algunos elementos absolutamente capitales que muy pocos territorios pueden igualar. Uno de ellos es indiscutiblemente su ubicación geográfica. La misma ubicación geográfica que históricamente la ha posicionado como la puerta de entrada a Europa, ya fuera por la vía comercial, siendo por ejemplo un elemento central de las rutas de comercio que venían desde Asia, de la ruta de la seda incluida, como también por los intentos, por ejemplo, de invasión otomana en los siglos XV, XVI, XVII, o incluso las corrientes migratorias que pretenden llegar al viejo continente incluso hoy en día. Fruto de esta posición geográfica, y debido a que controla tanto los estrechos de los Dardanelos como los del Bósforo, y por lo tanto controla también el acceso al Mar Negro, es un actor especialmente relevante dentro de la organización, por ejemplo, de la OTAN. ¿Y por qué son tan importantes el control de estos estrechos? Recordemos que controlarlos y poder bloquearlos en caso de que se quiera haría que países como Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Georgia o incluso la propia Rusia, o Ucrania también, obviamente, perdieran el acceso al Mediterráneo y al Atlántico por extensión. Es por este motivo que durante muchas décadas Turquía ha estado bajo, no diremos la protección, pero sí bajo el paraguas de los Estados Unidos, hasta el punto de que recordemos que ahí tuvieron los americanos desplegados sus famosos misiles Júpiter en la época de la Guerra Fría. Pero también es un miembro un tanto díscolo, podríamos llamarlo, de la organización del Tratado del Atlántico Norte, puesto que tiene enfrentamientos más o menos abiertos con otros miembros, como es el caso archiconocido del enfrentamiento entre Turquía y Grecia. Ningún otro país miembro de la OTAN tiene este tipo de enfrentamientos, pero es que el peso de la historia marca en numerosas ocasiones los deberes y los designios de los países. Y es precisamente este remanente histórico es el que parece estar conduciendo las políticas de su actual presidente. Recordemos que el presidente de Turquía se llama Recep Tayyip Erdogan. Y contemplando un poquito las políticas de Erdogan, puede parecer, al menos desde fuera, que está intentando situarse personalmente y al país por extensión en una dimensión de sujeto histórico tan utilizada por los autócratas de todo el mundo. Mediante sus intervenciones internacionales, incluso estas intervenciones pueden llegar a ser a nivel militar, está creando unas estructuras que recuerdan mucho a un neotomanismo, me gusta llamarlo así, poniendo a los países y a comunidades de ascendencia túrquica bajo un paraguas autogestionado en su día, como en su día lo hiciera Atatürk. Recordemos que era el padre de la nación turca. En este aspecto vemos cómo ha utilizado la geopolítica en su versión más dura
con las intervenciones militares tanto en la guerra de Siria como los ataques hacia las poblaciones kurdas, o su apoyo militar, logístico, diplomático y económico incluso a Azerbaiyán en sus operaciones que realizó contra Armenia, tanto hace unos años como incluso las actuales, ganando a la vez poderosos enemigos, sobre todo en este frente, como puede ser el caso de Irán. Otro de los elementos que desestabilizan la política occidental y también la de la OTAN por extensión es la negativa de Turquía a que entren nuevos miembros, especialmente en los casos de Suecia y Finlandia. Por el momento, los dos países escandinavos ya han solicitado la adhesión de manera formal, pero recordemos que no pueden entrar nuevos miembros sin que las votaciones necesarias de acceso sean aprobadas por unanimidad de todos los miembros. En este caso, la negativa de Turquía deriva de dos vías principales. La primera es que en su lucha, y diremos esto entre comillas, contra los kurdos, Suecia siempre ha jugado un papel importante, ya que muchos de los miembros del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, están perseguidos o condenados por acciones supuestamente terroristas o a ojos del gobierno de Turquía, acciones terroristas. Pueden ir hasta este país, hasta Suecia, y normalmente piden ahí el asilo y el refugio en este país. Pero no nos engañemos. Los europeos, en menor medida, y especialmente los estadounidenses, tienen maneras de intentar convencer a Erdogan de que vote a favor de la adhesión, ya sea por la propia presión diplomática o por el hecho simplemente de comprarlos. Sabemos que de poderoso caballero es don dinero. Muchos analistas afirman que en una de las posibles monedas de cambio que Erdogan aceptaría sería que los Estados Unidos permitieran finalmente la venta de los F-16 que Turquía lleva tantos años pidiendo. Y de hecho recordemos que ya tuvieron un contrato firmado y tenían una fecha de entrega para estos F-16 que al final quedó bloqueada por uno de los subcomités del Congreso estadounidense. No recuerdo ahora mismo el congresista, sé que era republicano, creo que por Ohio. Ya os comentaré el dato y lo pondremos en comentarios. Lo que pasa que esto pasa con el caso sueco. Con el caso finlandés, personalmente creo que no habría tanto problema. Más allá de que, por ejemplo, Moscú sí que podría intentar presionar en algún sentido, pero sabemos que Turquía también en este sentido va un poquito más por libre. Pero ya el propio Erdogan ya ha manifestado que en el caso finés, él personalmente y Turquía por extensión no tendría tantos problemas para que finalmente se adhiriera a la OTAN. En cualquier caso, parece bastante claro que este cambio de postura frente a los nórdicos no será en ningún caso antes de que se celebren las elecciones generales en Turquía, fechadas para el próximo 18 de junio, y que, según todas las encuestas, están bastante reñidas, están más reñidas que nunca. Por lo tanto, no se puede permitir un paso en falso en este sentido. Y recordemos también que a Erdogan le interesa especialmente escribir la bandera del nacionalismo y de la mano dura en política exterior, ya que la economía no es que esté teniendo un desarrollo, digámosle, espléndido. ¿Y por qué decimos esto? Nosotros, aquí en los países europeos, hemos visto como, por ejemplo, los índices de inflación se situaban en todos los países más o menos entre el 5 y el 10% aproximadamente. Pero en Turquía se ha situado esta inflación en su cómputo interanual por encima del 70%. Esto ha sido debido, obviamente, por la coyuntura económica mundial, como al resto de países, pero también por las propias políticas del Banco Central de Turquía, a instancias, obviamente, del propio Erdogan, que decidieron aumentar la masa monetaria disponible para, por una parte, bajar el ratio de deuda pública gracias al aumento de la inflación y al aumento, obviamente, también de la recaudación a través de los impuestos por este mismo, pero a la vez por las bajadas de precios en los productos para exportación, fruto propia de la devaluación de la lira turca. La pretensión era abaratar las exportaciones para aumentar el tejido productivo, pero lo que no se ha explicado desde el gobierno turco es que estas medidas también han fomentado la pérdida de poder adquisitivo de la población, y es que el déficit comercial exterior ha subido un 140% en el último año. Esto es porque sí que es verdad que las exportaciones subieron en un total de un 12,9%, pero es que el precio de las importaciones subió un 34,3%.
Y esto, una vez más, puede deberse también en parte a las coyunturas internacionales. Lo vemos básicamente porque Turquía es un importador nato de materias primas, especialmente energéticas, como puede ser el gas y el petróleo, pero además también depende de importaciones esenciales como fertilizantes, productos elaborados o trigo, entre muchos otros. Como todos sabemos, estos productos han sufrido variaciones de precios al alza muy importantes, especialmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y por las sanciones a Rusia, o bueno, casi mejor dicho, las autosanciones que se han llegado a imponer los países europeos. Pero incluso en el punto del actual conflicto ruso-ucraniano, Turquía también está posicionada como un actor importante, ya que es una especie de nexo de unión entre Rusia y los países occidentales, y es el único país que ha conseguido hasta el momento, por el momento, sentar a los dos contendientes en una mesa de negociación, aunque solo haya sido por los acuerdos de salida del trigo desde los puertos del sur de Ucrania. Por sintetizar un poco, Turquía está teniendo un papel importante en tres conflictos diferentes, como son el de Rusia y Ucrania, Azerbaiyán y Armenia, y el conflicto en Siria, a la vez que está controlando las políticas de la OTAN y juega la equidistancia interesada entre Rusia, China y Estados Unidos. No sabemos si Erdogan volverá a ganar las elecciones, pero de ser así, estaremos ante el nacimiento de un nuevo sujeto histórico, sin paliativos, y solo el tiempo dirá si este sujeto histórico se parece más a Atatürk, el padre de la nación turca, o a Ibrahim I, considerado como el peor sultán de la historia del Imperio Otomano. Pues bien, hasta aquí un pequeño resumen improvisado sobre la situación general de Turquía antes del catastrófico terremoto, que, por desgracia, no deja de arrojar víctimas en los titulares. Desde aquí, queremos dar nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas y nuestro apoyo a todo el pueblo turco. Y para finalizar este podcast, os dejamos en la descripción un enlace a un libro sobre la historia de Turquía, que realmente os recomendamos. Cualquier duda o consulta, no dudéis en preguntarlo. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo y síguenos en nuestros canales de Eco de la Historia y en los Instagrams de Historiador en Dinamarca y Copenhague, y así podrás ayudarnos. Recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.